Muy bien, chicos, entonces la última sesión estábamos haciendo una revisión sobre las diferentes técnicas que confirmaban la naturaleza del enlace metal-carbono y el concepto de retrodonación, cuyo efecto era principalmente reforzar el enlace metal-carbono y como consiguiente disminuir el orden de enlace, haciendo que la distancia del enlace metal-carbono sea una distancia mucho más corta. En contraste, observábamos pues que la distancia del enlace carbono-oxígeno en el carbonilo más bien se veía incrementada como consecuencia de un aumento en el orden del enlace, es decir, el enlace se debilita y en consecuencia la distancia carbono-oxígeno pues aumenta. Esto estaba asociado también con su frecuencia de vibración. Y en este caso decíamos que si hay mayor retrodonación hacia un ligando carbonilo, entonces la frecuencia de la vibración del grupo CO disminuye. Muy bien, entonces ya hemos mencionado estos aspectos, también mencionamos acerca de la resonancia magnética nuclear, cómo se comportaba. Y vimos pues de que si había mayor retrodonación íbamos a encontrar un mayor desplazamiento para el carbono del grupo carbonílico. Bien, entonces se mencionaron estos aspectos del enlace metal-carbonilo. Información adicional sobre este tipo de complejos, pues tenemos los momentos dipolares. Y aquí también tendremos que hacer un contraste entre los compuestos de coordinación tradicionales y los compuestos organometálicos con ligandos carbonilo. En este caso, para complejos de coordinación, clásico, vamos a encontrar un momento dipolar bastante alto con respecto al enlace metal-ligando, alrededor de 4 dBs. En cambio, en los complejos carbonilos, más bien este va a ser próximo a 0. Y esto como consecuencia, pues, de que en el caso de los complejos de coordinación consideramos altos estados de oxidación para el metal y en consecuencia ligandos con incluso carga negativa, ¿no? Como los ligandos cloro, bromo, yodo, hidroxi. Bien, mientras que en los complejos organometálicos, los ligandos más bien son neutros y muchos de ellos pues orgánicos, de tal manera que el momento dipolar es muy cercano a 0. A ver, disculpen un segundo, me salí nuevamente. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces decíamos que en los complejos organometálicos más bien el momento dipolar iba a ser cercano o próximo a 0, dado que el metal también se encuentra en muy bajos estados de oxidación. Por lo tanto, el enlace metal-carbonilo
prácticamente no va a tener un momento dipolar significativo como si lo encontramos en los complejos de coordinación. En cuanto a la espectroscopía fotoelectrónica, lo que nosotros vamos a obtener son valores, o la información que nos proporciona este espectro es la energía de los diferentes orbitales del complejo formado. Por ejemplo, si el complejo es el hexacarbonil cromo, bien, a través de la espectroscopía fotoelectrónica nosotros vamos a poder distinguir cuál es el valor de la energía en electronvoltios para los diferentes niveles energéticos de este complejo, hablando específicamente de sus orbitales moleculares, de cada uno de ellos. Pero todavía no vamos a desarrollar esta técnica. Muy bien. Las conclusiones del uso de esta técnica es que nosotros vamos a poder distinguir bien una diferencia entre la especie neutra, el complejo neutro, y el complejo ionizado. Y si nosotros tenemos al complejo ionizado, pensemos en su diagrama orbital molecular. ¿Cómo sería este diagrama orbital molecular? Antes de llegar al orbital molecular, pensemos simplemente en la carga positiva. La carga positiva se centraría en el centro metálico, con lo cual el centro metálico se hace deficiente en electrones. Bien. Y si se hace deficiente en electrones, nosotros esperaríamos que haya menos retrodonación para cada uno de los ligandos. Bien, menos retrodonación. En consecuencia, la frecuencia de la vibración CO sería mayor, bien, para la vibración CO. Pero aquí vamos a considerar con esta espectroscopía más bien la vibración ya no del grupo CO, sino la vibración del enlace metal-carbono. Y en este sentido, si consideramos esta vibración del enlace metal-carbono, pues nuevamente tendremos que analizar la fuerza de este enlace. ¿Dónde será más fuerte? Donde haya más retrodonación, ¿correcto? Y hemos analizado que en este caso habrá menos retrodonación por la carga positiva. En consecuencia, más retrodonación en la especie neutra. Y si hay más retrodonación, la fuerza del enlace metal-carbono tiene que ser más fuerte, con lo cual su vibración también debe ser mayor, que es lo que estamos observando a partir de los datos experimentales. ¿Correcto? Si comparamos distancias de este enlace metal-carbono, pues encontraremos que la especie iónica, la especie catiónica en este caso, puesto que experimenta menor retrodonación, la distancia del enlace metal-carbono tendrá que ser mayor. ¿Aproximadamente cuánto? Aproximadamente 14 picómetros más larga que la del complejo neutro. Bien, entonces esta información se obtiene pues a partir del espectro que acabamos de mostrar. Bien, contraste entonces, pero con referencia al enlace metal-carbono, más que con el carbonilo, directamente con el enlace metal-carbono. Bien, de esta manera pues podemos resumir que estos complejos carbonilo resultan sumamente importantes, no solamente porque nos dan un buen ejemplo de la retrodonación y cómo los centros metálicos en los compuestos organometálicos tienen enlaces bastante sólidos, bastante estables, sino que además es un ligando que fácilmente puede ser reemplazado y sustituido por otro ligando, considerando que el monóxido de carbono, pues, en estado natural es un gas, de tal manera que con calentamiento nada más nosotros podríamos obtener, a partir de un complejo carbonilo o de un carbonilo metálico, podríamos obtener incluso nuevos complejos de tipo clúster,
multinucleares, simplemente por la eliminación del ligando CO, forzando un reordenamiento. Bien. De otro lado, estos ligandos estabilizan también al compuesto frente a otro tipo de... Estabilizan en cuanto a que nosotros podemos monitorear directamente la frecuencia de la vibración y podemos evaluar la influencia incluso de otros ligandos para reconocer si son ligandos dadores, si son ligandos aceptores. De esa manera también podemos obtener información acerca de la naturaleza del enlace. La descomposición térmica, por supuesto, también es posible, bien, pero bajo ciertas, vamos a ver que hay distintas temperaturas dependiendo de los carbonilos metálicos. Y además vamos a poder tener vamos a poder rastrear en algunos casos cómo ocurren las reacciones a través del uso de monóxido de carbono marcado isotópicamente para que nosotros podamos ver cómo se produce la sustitución de un ligando o incluso la modificación o reordenamiento de un ligando. Bien, entonces eso también va a contribuir, además del estudio estructural con el infrarrojo que ya hemos mencionado. Muy bien. En torno a la obtención de estos carbonilos metálicos, pues la síntesis más sencilla la representa pues esta síntesis directa, donde tenemos interacción del metal con una corriente gaseosa de monóxido de carbono. Bien, fíjense que es níquel sólido, ¿no? Y este procedimiento nos serviría para la purificación de níquel. Si queremos obtener níquel de alta pureza, pues este es el mecanismo. Partir de níquel impuro, la recomendación es que se encuentre finamente dividido, circular una corriente de monóxido de carbono a una presión de 1 atmósfera, temperatura muy cercana al ambiente, y obtendremos pues el tetracarbonil níquel. Bien, entonces como proceso de purificación. Bien, inicialmente pues este tetracarbonil níquel se obtiene al estado gaseoso y luego se puede condensar en un sistema de reactores en serie, bien, para poder purificar a este metal. Algo adicional que debemos tener en cuenta es que el monóxido de carbono también se encuentra en equilibrio, bien, con carbono y monóxido de carbono, ¿no? Este equilibrio lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Más adelante, pero hay que tenerlo presente. Muy bien, estas características ya las hemos mencionado cuando hemos visto el diagrama orbital molecular y hemos evaluado por dónde coordina el carbonilo, si coordina por carbono o si coordina por oxígeno. Veíamos pues que coordina por carbono porque tiene mayor contribución del orbital P, del subnivel P. En consecuencia tenía un orbital mucho más extendido, con mayor volumen, ¿bien? Y por eso también decíamos que tiene mayor facilidad a ceder el par electrónico, es decir, se comporta como una base blanda de Pearson. Y eso teníamos que considerarlo, ¿bien? Entonces una base blanda. Y este enlace nos permitía pues formar un enlace bastante fuerte con el centro metálico, el cual además va a ser fortalecido por la retrodonación. En cuanto al metal, en los compuestos organometálicos, el metal trabaja con bajos estados de oxidación, frecuentemente 0, como en el tetracarbonil níquel. Y estos carbonilos metálicos, en particular, carbonilos metálicos, es decir, estamos hablando de los complejos homolépticos, van a cumplir, cuando hablemos de complejos de un máximo de repente de 3 e incluso 4 átomos de carbono, la regla de los 18 electrones, ¿sí? Pero en la medida que este complejo sea polinuclear y tenga más de 5 átomos de carbono, pues difícilmente vamos a alcanzar a cumplir la regla de los 18 electrones. Muy bien. ¿Qué más hemos observado acerca de los carbonilos metálicos?
hemos visto que algunos de ellos no podían alcanzar los 18 electrones dado que los metales pertenecían a un grupo par y cada ligando carbonilo aportaba un número par de electrones, en este caso 2. Como consecuencia, los metales de grupos impares, como por ejemplo tendríamos al vanadio. Bien, pensemos en el vanadio. ¿Vanadio a qué grupo pertenece? 5. 5. Para 18, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Consideramos que 5 sería 3. 13. 3 para 18. No, 13. 13. Ya, ok. Sin embargo, los grupos carbonilo no nos van a aportar 13, ¿verdad? Nos van a aportar un máximo de 2 electrones. En consecuencia, el carbonilo metálico del vanadio tendría que ser este. ¿Con cuántos electrones? Con 17. ¿Verdad? Entonces no alcanza los 18 electrones y nosotros esperaríamos que sea pues un compuesto no muy estable. Sin embargo, el hecho de buscar los 18 electrones genera una gran tendencia en este complejo en ganar electrones. Para de esta manera completar sus 18 electrones y formar lo que conoceremos como aniones carbonilato. Aniones carbonilato, donde ahora sí tenemos 18 electrones. Bien, entonces si nosotros estamos viendo que este complejo se reduce con facilidad, gana un electrón, entonces frente a un agente reductor, este tipo de complejos de grupos impares fácilmente va a formar estos aniones carbonilato. Bien, y van a ser un tipo de complejos muy interesante con los que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Además, ¿qué deberíamos esperar? Que estos complejos experimenten mayor retrodonación como consecuencia de la carga negativa, ¿verdad? Carga negativa centrada en el metal es más rico en electrones, mayor retrodonación, el enlace metal-carbono será mucho más fuerte. Bien, entonces estos aspectos tenemos que considerarlo. Bien, de otro lado, ¿qué otros mecanismos tenemos para que puedan completar sus 18 electrones? También podría ser que nosotros lo enlacemos a un hidruro metálico, por ejemplo aquí. Para completar, le ponemos un enlace con hidruro, con lo cual 17 más 1 se vuelve 18. Podríamos completar la esfera de coordinación con un ligando cloro, que aporta un electrón, con lo cual también completamos a 18 electrones. Sí, entonces es otra posibilidad. Por último, ¿cuál era la tercera posibilidad que ya habíamos visto antes? La formación de un enlace metal-metal. ¿Pero de qué depende la formación de un enlace metal-metal? Que los dos centros metálicos tengan espacio suficiente como para acercarse y se pueda producir este enlace metal-metal. Bien, entonces 3 características para poder completar los 18 electrones. Muy bien. La formación de clústeres, ya les había mencionado, también son carbonilos metálicos. Aquí estamos observando un clúster de hierro, un clúster de cobalto, bien, un tetrámero. ¿Y qué característica podemos observar? Que a simple vista, lo primero que tendríamos que hacer es una distribución de los centros metálicos. Por ejemplo, si tenemos 3 metales, 3 hierros, lo primero que podríamos hacer es ubicar a cada hierro en un plano.
Bien, vamos a darle esta ubicación. Están en un plano. Tenemos 12 ligandos. En principio podríamos pensar que lo dividimos exactamente de manera equitativa, con lo cual cada hierro tendría que tener 4, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que de esta manera completamos 2, uno arriba, uno abajo. Aquí tiene sus 4 ligandos con 12 enlaces, 6 octaédrico. Bien, por aquí tendríamos algo similar. Por supuesto que ya no van a ser octaedros perfectos, ¿verdad? Van a ser octaedros distorsionados. Bien, pero observamos entonces que esta podría ser un buen arreglo para este clúster metálico, para este carbonilo metálico. Le completamos, por supuesto, los grupos CO en cada enlace. ¿Cómo sería para este de 4? A ver, ustedes propongan uno. Propongan cómo sería. ¿Cómo sería? ¿Qué posición tomarían los átomos de cobalto? A ver, chicos. Bruno. Sí, profesor, estoy haciéndolo. Ah, muy bien. Ya, dibujen. ¿No sería similar, profesor, ahí el átomo de cobalto en la parte superior? O sea, en un plano diferente, ¿no? O sea, solamente esos tres, en vez de hierro, cobalto y un átomo arriba, el O cuarto. sea, como una pirámide de base triangular. Sí, Bueno, más o menos. Una pirámide de base triangular ujú. o un tetraedro. Porque no es lo Ah, mismo. claro, un tetraedro. Ajá, un tetraedro. Sí. Ya, entonces el mejor arreglo aquí no es simplemente colocarle un metal en la parte superior. Es primero buscar un arreglo tetraédrico para los 4 átomos de cobalto. Y sobre ese arreglo tetraédrico comenzar a acomodar a los ligandos carbonilo. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, algo similar, ¿no? Vamos a suponer que este es el centro. Suponer que este es así. Bien, vamos a... Bueno, pero solamente estoy haciendo esto para dibujarlo de manera simétrica, porque estos enlaces no van a ir así. Ya está. Simplemente para darle una buena orientación. Pues tendremos este tipo de arreglo. Y luego los 3 ligandos CO. Bien, depende de cómo salga el dibujito, pues, ¿no? En este caso puede ser así.
Ya el dibujo no me ayuda mucho. Hay que buscar una mejor figura. Porque en realidad deberíamos obtener más o menos, si aquí era una geometría octaédrica, aquí deberíamos obtener una estructura de bipirámide trigonal para cada centro metálico. Bien, una bipirámide trigonal. Por supuesto, también será una geometría distorsionada, ¿no? No va a ser perfecta. Bien, hay que tratar de dibujarlo mejor. A ver, intenten ustedes dibujarlo mucho mejor, que se noten esas esferas de coordinación con número 5. Voy a ver si por acá me sale mejor. Profesora, tengo una duda. Sí. ¿No debería estar el cobalto unido con los otros tres para que llegue a la regla de 18 electrones? Claro, primero vamos a hallar la primera distribución, después contamos, ¿sí, Bruno? A ver, vamos a completar y contamos. Espérate un segundito. Vamos a ponerlo por atrás. Ya está. Ahora, ya está el arreglo, ¿sí? Cada uno tiene 3, 3, 3. Ahora vayamos con el conteo. Primero para el complejo anterior. Hierro pertenece al grupo 8. Tiene 4 carbonilos libres. Bien, 8, 2, 4, 6, 8. 8, bien, hasta ahí van 16. 2 enlaces metal-metal, con lo cual tenemos 18 electrones para cada uno. ¿Sí? Bien. Ahora, en este caso tenemos cobalto que pertenece al grupo 9. Tenemos 3 carbonilos libres, 3 por 2, 6. Si consideramos así, vamos 15. Un enlace metal-metal, 2 enlaces metal-metal, tendríamos 17 y nos faltaría uno. Con lo cual recién conectamos este enlace metal-metal. Bien, entonces diremos tenemos 3 enlaces metal-metal, por lo tanto son 3 electrones más. Y ahora sí tenemos un total de 18 electrones. Bien, entonces nosotros vamos a construir los enlaces metal-metal en función de cómo va nuestro conteo electrónico. ¿Sí? Entonces tampoco hay que precipitarnos en formar todos los enlaces metal-metal posibles, sino tenemos que ir acompañados de nuestro conteo, considerando que la gran mayoría de carbonilos metálicos, al menos en clústeres de bajo número de átomos metálicos, cumple con la regla de los 18 electrones. Entonces, sabiendo que cumple, vamos a empezar a distribuir el número de electrones. Y con esto también observamos pues la geometría, ¿no? Como la geometría es de tipo bipirámide trigonal para cada centro metálico, ¿no? Pero una bipirámide distorsionada. Aquí nos faltó también un enlace, ¿no? Listo. Para completar la esfera de coordinación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, profesora, pero una cosa, también tendría que unirse el cobalto que está arriba con el de abajo, porque supuestamente son todos equivalentes, ¿no? Sí, correcto, Bruno, correcto. Correcto. Porque cada uno tiene que completar los 3 enlaces metal-metal. 1, 2, 3.
Y justamente al formar estos enlaces vamos a obtener la figura del tetraedro, ¿no? Efectivamente. Muy bien, gracias Bruno, gracias por estar atento. Muy bien, sigamos entonces. Muy bien. Sobre estos carbonilos metálicos, bien, los de la primera serie forman carbonilos metálicos, los de la segunda serie también, y los de la tercera serie también pueden formar carbonilos metálicos, ¿sí? En cuanto a los clústeres, ya vamos a ver otro tipo de variedad, y vamos a ver también cómo incluso pueden optar por formar enlaces con carbonilos de manera terminal y formar enlaces carbonilo puente. Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero en principio carbonilos metálicos hay para las 3 series de transición. La síntesis de estos compuestos, bueno, la primera ya mostramos a través del complejo de níquel, combinación directa del metal con el ligando CO. Y el segundo caso es la reducción de un compuesto metálico en presencia del monóxido de carbono. Recordemos que el CO tiene propiedades reductoras, en consecuencia podemos hacer uso de estas propiedades para la obtención de un carbonilo metálico. Bien, en la reacción directa, pues simplemente el metal finamente dividido con una corriente de monóxido de carbono, y lo que varían son las condiciones, ¿no? Cada síntesis tiene condiciones particulares. No se trabaja en las mismas condiciones de presión ni de temperatura. Bien, ¿qué estamos tratando de decir con este gráfico? Que estos compuestos son tóxicos. Algunos de ellos, ¿no? No todos, pero sí la gran mayoría son sustancias tóxicas. El mismo monóxido de carbono requiere, pues, cuidados en su manipulación, una sustancia tóxica. Entonces hay que considerar que definitivamente estas reacciones no son tan sencillas o espontáneas, sino que necesitamos condiciones particulares para poder llevarlas a cabo. En los métodos que utilizamos, por ejemplo, encontramos estos métodos de cocondensación. Luego ustedes pueden leer el texto. ¿En qué consiste estos métodos? Que nosotros vamos a utilizar un crisol. Ustedes saben lo que es un crisol. Es un material resistente a la temperatura. Bien, y lo que vamos a hacer a continuación es que este crisol va a ser calentado eléctricamente. Bien, por eso vemos aquí 2 electrodos. Una vez que esté caliente, bien, nosotros vamos a obtener a los metales vaporizados y en consecuencia podremos hacer circular una corriente de monóxido de carbono para que el metal interaccione con la corriente de monóxido de carbono y forme al complejo. Un complejo volátil, pero si ustedes están observando, este sistema tiene refrigeración, aire líquido. ¿Para qué? Para que el complejo formado pueda cristalizar en las paredes internas. Bien, todo este sistema debe estar pues bajo vacío para un control de la presión, un calentamiento eléctrico de la muestra, la circulación de monóxido de carbono y el sistema de refrigeración. Todos estos elementos son importantes para la síntesis del complejo metálico por el método de cocondensación. Este segundo sistema, si bien varía la forma, es muy similar. Bien, haciendo de las veces del crisol, bien, en esta posición tenemos como una especie de brazo, bien, como una especie de espátula podríamos decir, pero también es un crisol donde colocaremos al metal. Bien, nuevamente igual vamos a tener los electrodos que van a permitir el calentamiento del metal para su vaporización. Luego
Si ustedes observan, esto se parece mucho a un rotavapor, como un balón que va a ir girando. Bien. Al ir girando, pues va a permitir el contacto del metal vaporizado con el ligando. La diferencia está aquí en que el ligando ya no es una corriente de monóxido de carbono, sino el ligando se puede encontrar en solución. De tal manera que mientras va girando, nosotros vamos a permitir el contacto de los vapores metálicos con la solución del ligando, permitiendo la cristalización, dado que tenemos un sistema de refrigeración externo. Bien, ambos son sistemas entonces que permiten la vaporización del metal para su interacción con los respectivos ligandos. Otros sistemas involucran nuevamente vacío, circulación de monóxido de carbono, calentamiento eléctrico. Bien, ya estamos observando aquí un crisol donde nuevamente se va a obtener el metal vaporizado se desplaza, reacciona con la corriente de monóxido de carbono, e incluso dentro de ese sistema podemos colocar una celda infrarroja para que nosotros podamos de una manera rápida determinar el espectro del complejo formado. Una ventaja de este sistema. Otros ejemplos de dispositivos para la obtención de carbonilos metálicos. Bien. Aquí tenemos un reactor, pero con un mayor control de la presión, ¿no? Un reactor a alta presión. Habíamos visto en los ejemplos anteriores que para el complejo carbonilo de cobalto necesitamos solo 35 atmósferas, pero para el de hierro necesitamos 200 atmósferas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el uso del dispositivo. Bien, con respecto al segundo método, el segundo método era utilizando las propiedades reductoras del monóxido de carbono. Pues bien, en este caso este método le llamamos carbonilación reductiva, porque lo que vamos a tener es una reducción del estado de oxidación del metal. Entonces, si hablamos de una reducción del metal, tenemos que empezar identificando el estado de oxidación del metal. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de oxidación aquí del vanadio? Más 3. Más 3, muy bien. Es una sal, ¿no? Eso también hay que ponerle atención. Estamos partiendo de una sal inorgánica. Monóxido de carbono, el sodio, que también es un agente reductor, bien, en presencia de diglima como solvente a una temperatura de 160 Celsius, 200 atmósferas, y estamos obteniendo aquí un anión carbonilato. Yo ya les había hablado de este anión carbonilato, ¿verdad? En el anión carbonilato, bien, ¿cuál es el estado de oxidación del vanadio? Si yo pienso en el complejo neutro, ¿cuál es el estado de oxidación aquí? 0. 0, correcto. Y en el anión carbonilato, Sería -1. -1. Entonces los complejos de coordinación trabajan en bajos estados de oxidación, 0 e incluso valores negativos. Bien. Listo, ¿y con quién completamos? Porque esta es una estructura aniónica, ¿verdad? Necesitamos un catión. Pues el catión lo forma el sodio con la diglima. Listo. Este complejo salino, bien, a su vez, si es expuesto en presencia de ácido fosfórico, bien, fíjense, a ver, este anión carbonilato, bien, ¿cómo se comporta? ¿Como ácido o como base? Todo depende, ¿no? Porque nosotros tenemos varias teorías ácido-base. Tenemos Arrhenius, que en este caso no aplica porque no tenemos ni iones hidronio ni iones oxidrilo. ¿Qué más tenemos? Bronsted-Lowry, que se basa en la transferencia de protones. Tampoco estamos observando protones, ¿sí? Entonces tampoco podemos aplicar esta teoría. Tenemos la tercera, que es Lewis.
que se basa en la donación y aceptación de electrones. Entonces, ¿qué tipo de teoría ácido-base utilizaríamos aquí? Lewis. Sí, la de Lewis. La de Lewis. ¿No? Ahora, pero algo más, ¿ah? Fíjense que después va a interactuar con esta especie. Bueno, aquí es más directo, ¿no? Si yo veo el ácido fosfórico, de todas maneras digo, ese se va a comportar como ácido. ¿Quién tiene que comportarse como base? El anión de vanadio. Correcto, el anión carbonilato, ¿no? Y en este caso, claro, si yo lo veo así, diría solamente Lewis, pero si ya lo veo enfrente del ácido fosfórico y sé que el ácido fosfórico tiene protones, bien, entonces tendría que pensar ahora en Bronsted-Lowry, ¿no? Este es dador de protones y el anión carbonilato sería un buen aceptor de protones. Igualmente sería una base, en cualquiera de los dos casos, ¿no? O de Lewis o una base de Bronsted. Cumple las dos condiciones. Y efectivamente, es una base muy fuerte. Bien, entonces es una utilidad para las diferentes reacciones de los aniones carbonilato. Y en consecuencia observamos pues la obtención del complejo neutro. Del complejo neutro obtendremos la sal pues del fosfato de sodio y la liberación de la diglima, ¿no? La diglima ya no se encuentra enlazada al sodio. Otro tipo de reacción, veamos por aquí. Recordemos que el aluminio también es un agente reductor, igual que el carbonilo. Bien, aquí partimos de una sal de cromo, muy similar al ejemplo anterior, una sal inorgánica, cromo más 3. Lo hacemos reaccionar con aluminio, corriente de monóxido de carbono en presencia de cloruro de aluminio, en presencia de benceno como solvente, y obtenemos el carbonilo metálico, donde el metal está con el estado de oxidación 0. Bien, entonces en cualquiera de los casos estamos experimentando una carbonilación de tipo reductiva con respecto al centro metálico. No me responde. Bueno, ahora sí. Ya. Listo. Esta reacción también no necesariamente tiene que partir de una sal inorgánica. Nosotros podríamos partir ya de un complejo de coordinación. En este ejemplo estamos observando el rutenio enlazado al ligando acetil-acetonato. Bien, este acetil-acetonato es un ligando bidentado, con lo cual 2 por 3, 6, bien, 6 electrones, perdón, ligando bidentado, dona 4, 4 por 3, 12, con el rutenio completa sus 18 electrones. Bien, listo, es un complejo de coordinación. El acetil-acetonato tiene carga -1, -3, así que el rutenio debería estar con +3. Ya busquen a este ligando, acetil-acetonato. En presencia de hidrógeno, el hidrógeno molecular también tiene propiedades reductoras, monóxido de carbono igualmente. Condiciones: 150 grados Celsius, 200 atmósferas de presión, utilizando metanol como solvente. Aquí estamos viendo la formación de un clúster de rutenio. Bien, en este clúster, ¿cuál es el estado de oxidación del rutenio? Bueno, sería 0 porque el carbonil... Neutro. 0, correcto, Bruno. Efectivamente, el estado de oxidación sería 0 porque el carbonilo es una molécula neutra. Correcto, efectivamente. Bueno, no nos ponen todos los productos, pero regeneraríamos lo que viene a ser la acetilacetona, ¿no? El ligando.
acetilacetona. Bien, ahí está completo ya. Aquí habría que balancear nada más los hidrógenos para completar. Son 6, necesitaríamos 3 por acá. 3 por 2, 6. 6 completarían y obtendríamos 6 acetilacetonas. Bien, en el siguiente ejemplo partimos ya no de un complejo, ya no de una sal, sino partimos de un óxido, del heptóxido de renio. Bien, aquí el renio está entonces bajo la forma de óxido. Bien, entonces ya estamos viendo, podemos partir del metal en su estado de oxidación elemental, bajo sales, bajo óxidos, bajo complejos, con lo cual, a diferencia de la síntesis orgánica, no hay una ruta única. Tenemos muchas posibilidades de obtención de estos carbonilos metálicos. Bien. Muy bien, entonces el estado de oxidación del renio en este óxido, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 7. Más 7. Reacciona con monóxido de carbono a 250 grados Celsius, 350 de atmósfera de presión. Se obtiene un complejo dinuclear, bien, y liberación de dióxido de carbono, ¿no? Nuevamente, ya sabemos que si no hay carga, el carbonilo metálico tiene el centro metálico en estado de oxidación 0. Bien, entonces hay que recordar y reconocer este tipo de reacciones de síntesis. Basta que nosotros ubiquemos la variación en el estado de oxidación del metal, un proceso de reducción, diremos pues que el método es una carbonilación reductiva. Bien, otro tipo de obtención de carbonilos metálicos a través de reacciones de fotólisis. Estas reacciones de fotólisis lo que nos permiten es, si es que partimos de un carbonilo metálico, podemos, no solamente por la fotólisis, ¿sí?, sino en general, si nosotros incrementamos la temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se pierda monóxido de carbono. Y al encontrarse menos monóxido de carbono disponible, pues forzamos a que existan un mayor número de enlaces metal-metal, con lo cual formamos clústeres de 2, 3 o 4 centros metálicos. Bien, entonces en este caso, a través de esta reacción fotoquímica que puede estar influenciada pues por la luz solar, vemos la obtención de un dímero de hierro. Vamos a ver si hay otros ejemplos. Muy bien, obtención de carbonilos mixtos. Aquí estamos empleando un anión carbonilato. Fíjense que manganeso pertenece al grupo 7, con lo cual tampoco consigue completar sus 18 electrones. Bien, sin embargo, si gana un electrón, si se reduce, formaría el anión carbonilato, y aquí lo tendríamos como sal de sodio, que puede reaccionar con otro complejo carbonilo de renio. Y en este caso podríamos eliminar uno de los ligandos. El renio tendría que perder a uno de sus ligandos para que se elimine bajo la forma de sal, bajo la forma de bromuro de sodio, y se complete el enlace con la formación de un enlace metal-metal. Metal-metal entre manganeso y renio, que es lo que estamos observando por aquí. Y hemos obtenido entonces un complejo mixto, un carbonilo mixto. Luego veremos los tipos de reacciones, cómo es que un complejo puede perder un ligando. Ahora en este momento no. ¿Cómo se pueden formar estos aniones carbonilato o hidruros de carbonilo? ¿Bien? Pues vamos a ver algunas rutas. Aquí tenemos el pentacarbonil hierro. Recordemos, hierro pertenece... ¿A qué grupo pertenece el hierro? 8. Grupo 8.
8, ajá, correcto. Entonces con los 5 ligandos carbonilo completa sus 18 electrones, ¿verdad? Sí, profesor. En esta reacción lo estamos haciendo reaccionar con una base, con el hidróxido de sodio. ¿Y qué se produce? A ver, todavía no vamos a ver la reacción completa, pero en realidad aquí lo que va a ocurrir es un ataque nucleofílico de este OH-, pero no al centro metálico, ¿bien? Sino el ataque va a ser al grupo CO, al ligando CO, con lo cual va a ocurrir la pérdida de un ligando CO, pero se va a perder en forma de dióxido de carbono. Ya todavía no estamos viendo cómo ocurre este proceso, pero ya les voy adelantando. En presencia de una base, la base actúa como nucleófilo, ataca al enlace carbono-oxígeno directamente al ligando, se produce la pérdida de un ligando dióxido de carbono y voy a obtener en su lugar un enlace metal-hidruro a través de un rearreglo, que en este momento todavía no lo vamos a ver. Bien, entonces de esta manera es que nosotros formamos este enlace metal-hidruro. Ahora, si nosotros volvemos a hacer el conteo, bien, ¿cuánto tendríamos? 8 y 8, 16, ¿verdad? 16. Y con este ligando hidruro, 17. 17, pero como hemos tenido un ataque nucleofílico, ustedes van a ver que en el procedimiento esta especie va a quedar cargada negativamente. Y en consecuencia, estos 17 más la carga completan los 18 y se aísla en forma de sal. ¿Ya? Cuando veamos reacciones de carbonilos metálicos, ahí tienen que acordarse de esto, ¿sí? 18 electrones y formaremos un anión carbonilato. Si nosotros exponemos a este anión carbonilato análogamente a lo que ocurrió con el ácido fosfórico, es decir, en un medio ácido, pues nosotros vamos rápidamente a reaccionar a este anión carbonilato con los hidrógenos ácidos, produciendo este complejo neutro con dos enlaces metal-hidruro. Bien, en el momento en que el protón forma parte del enlace y se va la carga, lo que nosotros tenemos es dos enlaces metal-hidruro. Bien, hoy todavía no estamos viendo el mecanismo, pero es importante que ustedes ya recuerden lo que acabo de mencionar. Otro tipo de síntesis. Ay, perdón. Me fui. Otro tipo de síntesis, tenemos aquí un dímero, un carbonilo metálico dimérico, tratamiento con sodio, reducción nuevamente, en presencia de mercurio. Pues pasamos del dímero a la formación de un anión carbonilato, eso tiene que ser menos, para que pueda formar la sal de sodio. Bien, reducción entonces. Por aquí también tenemos un dímero de manganeso, litio, también agente reductor, también formaremos anión carbonilato. Y completamos con la sal de litio. Bien. Esto pensando en que para que se complete la esfera de coordinación, considerando que el cobalto pertenece al grupo 9, considerando que el manganeso pertenece ¿a qué grupo? 7, ¿verdad? Bien, son impares, de tal manera que para que completen sus 18 electrones se ven forzados a formar un enlace metal-metal, en este caso cobalto-cobalto. En el segundo caso, enlace manganeso-manganeso. Pero si nosotros los exponemos a un agente reductor como sodio, como el litio metálico, pues ya no hay necesidad en que se forme el enlace metal-metal, sino que
Simplemente por efecto de la reducción se forman los aniones carbonilato y los aislamos en forma de sales. Bien, esta reducción es análoga, pero aquí estamos partiendo de otras especies, por ejemplo, sales metálicas. Aquí también podría ser un cloruro de cobalto. En presencia de monóxido de carbono, puede ser en presencia de sodio metálico, en presencia de hidróxido de sodio. En cualquiera de los casos, nuevamente, entonces recordemos, son reacciones de carbonilación reductiva. Anión carbonilato, anión carbonilato también. Bien, dos especies negativas. Muy bien. Estas tendencias a formar aniones carbonilato están particularmente promovidas por el hecho de que los complejos neutros no alcanzan la regla de los 18 electrones. Bien, entonces, estos procesos de reducción contribuyen a que el complejo aislado tenga los 18 electrones y en consecuencia se le encuentre frecuentemente formando sales para que su esfera de coordinación esté completa con los 18 electrones. Muy bien. Bueno, de esta manera, fíjense, observamos la gran variedad de reacciones que pueden experimentar los carbonilos metálicos. Aquí tenemos al anión carbonilato, no se olviden, anión carbonilato, en presencia de dioxano, con un halogenuro de alquilo. Fíjense, por el hecho de ser anión, por el hecho de ser un anión carbonilato, bien, puede directamente con este halogenuro de alquilo, donde nosotros sabemos que este alquilo se encuentra con una carga parcial positiva, bien, altamente positivado, pues nosotros podemos obtener la formación de un enlace metal-alquilo, con lo cual directamente ya estamos viendo un enlace propio, diríamos mucho más real para esta química organometálica, dado que el monóxido de carbono es una molécula inorgánica, ¿verdad? Pero en este caso el alquilo ya es un resto totalmente orgánico, así que aquí sí podemos obtener directamente un enlace metal con un carbono orgánico. Bien, fíjense, a partir de este anión carbonilato. Bien. Este complejo formado a su vez podría reaccionar con otro halogenuro de alquilo, con lo cual nosotros podríamos obtener otro tipo de productos, bien, otro tipo de productos. Por este lado estamos observando en presencia de más monóxido de carbono, bien, nosotros podríamos sustituir, fíjense, en lugar de tener el grupo alquilo, podríamos formar un acilo. ¿No? Este es el ligando acilo. ¿Ya? Fíjense, esto hay que recordarlo. Si hay presencia de un alquilo y tenemos una corriente de monóxido de carbono, formaremos un enlace acilo. Y este tipo de complejos con grupos acilo, a su vez, pueden tener una reacción ácida para dar origen a un aldehído. ¿Bien? O sea que esto podría servir como un buen catalizador, porque va a dar origen a aldehídos. A través de reacciones de oxidación podría permitir la liberación de ácidos. A través de una reacción con yodo en presencia de alcohol podría permitirnos la obtención de grupos ésteres. Bien, entonces se dan cuenta, aquí justamente viene la importancia de los complejos organometálicos, que a través de reacciones catalíticas pueden formar intermediarios de reacción que contribuyan a la formación de otros compuestos orgánicos. Y aquí tiene más sentido colocar otro halogenuro de alquilo para obtener otro tipo de compuesto orgánico que vendrían a ser las cetonas. Bien, entonces con lo cual estos compuestos contribuyen a la síntesis de compuestos orgánicos.
Bien, veamos todas las reacciones potenciales que pueden realizar estos aniones carbonilato. Bien, algunas ya hemos mencionado, ¿no? En presencia de óxido de manganeso, podemos obtener un enlace metal-metal y seguimos teniendo un anión carbonilato, bien, pero esta vez con carga -2. En presencia de cianuro de mercurio, podríamos tener un carbonilo mixto con 2 centros metálicos. En presencia de cloruro de etileno, bien, tendríamos la inclusión de un nuevo ligando. Pero fíjense que la introducción es del alquilo. Esto es semejante a lo que hemos visto hace un momento, un halogenuro de alquilo. Bien, recuerden que está con carga positiva, en consecuencia ingresa al complejo y ya no es -2, ahora es -1. Bien. Tenemos aquí reacción con un ¿cómo se le llama a estos haluros de acilo? ¿Cuál era su nombre? Chicos, este halogenuro de acilo. Nombre UPAC. ¿No recuerda? ¿Cloruro de acetilo? ¿Cómo? ¿Cloruro de acetilo, quizás? Cloruro de acetilo, creo que sí. También acetanoilo, me parece. Acetanoilo. No recuerdo bien esta parte de la nomenclatura, bueno, pero es un cloruro de acilo. Ya, listo. En este caso, fíjense que todo el grupo acilo ingresa a la esfera de coordinación, ¿no? Aquí está. Bien, y nuevamente, si este cloro es menos, todo esto entenderíamos que es de carga positiva, la carga baja. En presencia de otro parecido, ¿no? Parecido, pero en este caso es con un derivado de fosfano, un clorodifenilfosfano. Pues bien, en este caso, el resto orgánico asociado a fósforo ingresa a la esfera de coordinación, la carga baja en 1. Bien, otras opciones de interacción, aquí ya no formamos enlace metal o hierro, sino metal-estaño. En medio ácido ya vimos que prácticamente es una reacción ácido-base, se comporta como base, ácido acepta el protón, baja la carga en 1, se sigue comportando como base, puede aceptar un segundo protón, con lo cual formamos pues este carbonilo metálico con 2 enlaces metal-hidruro. Bien, entonces hay una gran posibilidad de reacciones en torno a estos carbonilos metálicos. Y para que se den estas reacciones, pues luego haremos una revisión de dónde ocurre la reacción, en el ligando o en el metal. Bien, en cuanto a la forma de asociarse, la forma en la cual el carbonilo metálico interacciona con el metal, pues también nos va a dar distintos tipos de arreglos o modos de coordinación. Este es el modo terminal, donde el metal directamente se enlaza a carbono. Bien, podríamos tener también carbonilos puente. Los puentes se van a representar siempre por la letra griega mu. Mu2 significa que es un puente doble, con 2 centros metálicos. Mu3, que es con 3 centros metálicos. Mu4, con 4. Bien, y así sucesivamente. Bien, ¿qué estamos observando además? Aquí todavía no lo vemos, pero este puente puede ser un puente simétrico como asimétrico, es decir, puede ser un puente que esté más próximo a uno de los centros metálicos y más lejano al otro. Lo mismo bajo el puente triple. Tenemos otros modos de coordinación, quizás menos frecuentes, bien, pero que también pueden darse. Por ejemplo, en este caso, es Mu3 con respecto al carbono, se enlaza con 3 centros metálicos, ¿sí? Sin embargo, estamos viendo que el oxígeno también se va a enlazar simultáneamente con 2
centros metálicos. ¿Bien? Entonces hay que considerar esta diferencia. Aquí no, aquí solamente el enlace es a través del carbono, Mu4. En este caso vemos que el carbonilo se enlaza con 4, 1, 2, 3, 4 por abajo, Mu4. Pero esta vez el oxígeno se está enlazando con uno de los centros metálicos. ¿Bien? Por este lado, veamos, el carbonilo se está enlazando con 3, 4 centros metálicos, pero en total se está enlazando con estos dos metales también a través del oxígeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces en total, ¿no? 6 enlaces en total. Entonces, aquí realmente la asignación ya no es tan sencilla, ¿sí? Por este lado, también algo similar, un puente doble y a través del oxígeno también está coordinando. Entonces son distintos modos de coordinación que se pueden presentar. ¿Cuáles son los más usuales? Los más usuales son los que aparecen en el recuadro. Terminal, puente doble, puente triple. Esto es lo más frecuente. Casos más raros. Sobre estos arreglos, el terminal ya lo conocemos, el puente doble, ya les he mencionado que puede ser simétrico, puede ser asimétrico, puede ser un semipuente. ¿Qué significa semipuente? Que el enlace es un enlace directo con uno de los centros metálicos y con el otro más bien es como una interacción. No es un enlace propiamente, ¿no? No hay una compartición de electrones, sino que hay una interacción únicamente. Y podríamos también tener enlaces carbonilo puente con formación de enlace metal-metal y sin formación de enlace metal-metal. Bien, entonces eso también hay que considerarlo. No siempre va a estar presente un enlace metal-metal y un puente carbonilo simultáneamente. En el primer caso, bien, en el primer caso donde tenemos la forma simétrica, significa que prácticamente va a ser como un triángulo isósceles, es decir, la distancia metal-carbonilo será exactamente igual a la distancia metal-carbonilo, sean estos iguales o sean estos diferentes centros metálicos, ¿no? Iguales. En el asimétrico ya no. En el asimétrico sí las distancias varían, los ángulos de enlace metal-carbonilo varían. Bien, ejemplo, estamos viendo este clúster trinuclear. En el semipuente, bueno, hay diferencias en ángulos. En el enlace simétrico, pero sin enlace metal-metal, pues justamente no se produce la formación de enlace metal-metal porque la distancia es muy larga. ¿Bien? Y esto sería propio de metales voluminosos, como por ejemplo paladio y platino. Puente triple, también tendremos formas simétricas y asimétricas. Aquí vemos los ejemplos. Puente cuádruple. Estructuras donde se enlazan de manera de costado a través de la nube pi. A este enlace se le llama side-on, de costado, con un centro metálico o con dos centros metálicos. Y aquí vale la pena observar estos detalles de la frecuencia de absorción del ligando CO y la distancia también del ligando CO. A ver, en cuanto a la frecuencia, si ustedes recuerdan, a ver, la frecuencia del carbonilo libre, ¿se acuerdan alrededor de cuánto estaba? No exactamente, pero alrededor. 1700, no, 1000, Más, menos, menos 900, qué. no, era mayor, muy superior a eso.
Más o menos alrededor de cuánto. Un valor, que no tiene que ser exacto, ¿no? Pero ¿próximo a 1300 o no? A ver, chicos, la frecuencia del CO libre. ¿Era próximo a 1300 o por encima de 2000? 1900, 2000 creo. Por encima de 2000, profesor. Por encima 2100, de creo. 2000, por encima de 2000 centímetros a la -1. Sí, esta frecuencia era muy alta. Entonces, si nosotros observamos aquí una frecuencia para el CO de 1300, realmente es extremadamente baja. ¿Y cómo justificamos nosotros que esta frecuencia sea demasiado baja? Pensemos, es un puente cuádruple, ¿sí? O sea, es como si yo tuviera aquí un carbonil y voy a pensarlo de esta manera. Metal, metal, metal. Independientemente si es el mismo metal, es otro metal. ¿Qué trae como consecuencia que este carbonilo esté enlazado a 4 metales? Y que obviamente tenga relación con la frecuencia de la vibración. Retrodonación. Una fuerte retrodonación. Claro, mayor retrodonación, porque este le retrodona. Este también le va a retrodonar. Lo mismo con cada uno de los centros metálicos. En consecuencia, abundante retrodonación. El enlace metal-carbono pues va a verse más fortalecido. Esta distancia carbono-oxígeno se va a ver más debilitada. El orden de enlace disminuye, la distancia aumenta, la constante de fuerza disminuye y como consecuencia disminuye la frecuencia de la vibración del ligando CO. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que en comparación con el ligando en posición terminal, ¿bien? La frecuencia será menor si el ligando forma un mayor número de puentes. Puente doble versus puente triple, puente cuádruple, ¿bien? Porque definitivamente más centros metálicos, más retrodonación y en consecuencia la frecuencia baja más. Aquí solamente hay 3. Este le retrodona, lo mismo por acá, 3. Pero aquí recibe de 4. ¿Bien? Y si fuera un puente doble, pues solo recibe de 2. De todas maneras gana un triple. Y frente a un triple gana un cuádruple. ¿Bien? Si bien pueden tener proximidades, en términos generales, si utilizamos los mismos centros metálicos, veríamos que hay una diferencia consistente. Miren, en este caso tenemos una estructura side-on, pero se comporta más o menos como un ligando de puente doble, 1645. ¿Ven? Hay diferencia. Si tenemos 3, 1330. ¿Ven? Hay diferencia. Muy bien. Otros enlaces vía oxígeno, fíjense, con otro centro metálico. Entonces, hay muchos modos de coordinación para este mismo ligando. En cuanto a las frecuencias de vibración, ya lo hemos deducido, ¿verdad? Los terminales tienen mayor frecuencia de vibración que un puente doble y que un puente triple. Bien. Esta retrodonación, recordemos que viene directamente de los metales, hace pues que ingresen electrones, ¿dónde? En los orbitales moleculares pi antienlazantes del carbono. ¿Sí? Recuerden que la retrodonación siempre era en los LUMO que estaban vacíos, y los LUMO eran los orbitales de simetría pi. Bien, entonces ese es el espacio donde nosotros vamos a llenar electrones. Y justamente como llenamos orbitales moleculares antienlazantes, por esa razón el enlace CO se debilita y el orden de enlace disminuye. Prácticamente uno de ellos se rompe. Bien, el orden de enlace como consecuencia de la retrodonación.
Veamos ejemplos de estructuras de estos complejos. Este es el dímero de hierro. Bien, fíjense que conserva el enlace metal-metal y tiene 3 ligandos puente. Deberíamos esperar que estos puentes sean simétricos, ¿sí? Solo lo estamos viendo así para que podamos observarlo. Aunque también podrían ser asimétricos, ¿no? Y aquí de repente ustedes podrían pensar, a ver, tenemos 2 hierros y tenemos 9 grupos CO. Entonces se dan cuenta que no podemos partir como en el caso anterior donde nosotros decíamos, similar a esto, ¿no? Similar a esto. Donde decíamos si son 3 hierros, entonces ya hay 12 ligandos, 2 entre 3, 4 para cada uno. Aquí sí, vemos los 4 para cada uno, vemos octaedros distorsionados. Aquí no podemos decir lo mismo porque sería 4 y medio para cada uno. Bien. Entonces, como no se puede partir, pues se ve la necesidad de formar no solamente enlace metal-metal, sino también la presencia de puentes carbonilo. Muy bien. Aquí vemos puentes dobles, por aquí vemos un puente triple, puente triple. Por acá hay un puente, también simétrico, sin enlace metal-metal porque la distancia es muy grande. Ejemplo con platino y con paladio. Bien. Por aquí tenemos otro complejo con enlace metal-metal. Aquí vemos iridio. Veamos las esferas de coordinación. A ver, realicen el conteo, por favor, para el iridio. ¿Cumple con sus 18 electrones o no? ¿Cuántos tiene? Sí cumple, profesora, 18. Sí cumple. ¿Iridio a qué grupo pertenece? Al 9. 9. Correcto, muy bien. Claro, porque en el puente, cada puente está donando uno, ¿verdad? Muy bien, y como son simétricos ambos centros metálicos, pues encontramos entonces el mismo conteo de los 18 electrones. Ahora, veamos las frecuencias de vibración. Recordemos que el grupo CO tiene varias frecuencias de vibración. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de que había una frecuencia de tipo A, A1, había otra que era A2 y la frecuencia E. Pero estas frecuencias definitivamente no son absolutas, sino que cambian dependiendo de los otros ligandos que se encuentren presentes. Pero lo que vamos a hacer es comparar, miren, 2000, 1959, más o menos próximos, 1776. Este está tomando más distancia, con lo cual nos hace ver que no todos los carbonilos se están enlazando por igual, ¿cierto? Este grupo CO es un CO de tipo terminal. Este grupo CO es de tipo terminal. Pero este de aquí es un puente doble. Puente doble. Vamos a ponerle acá. Este es un puente. Puente doble. Por lo tanto, con respecto a los otros carbonilos terminales, ¿qué tiene de diferente? Doble retrodonación. Correcto, recibe más retrodonación. Y si recibe más retrodonación, la frecuencia tiene que bajar. Por lo tanto, yo puedo decir que esta vibración se debe al CO puente.
y las otras 2 vibraciones les corresponden a los carbonilos terminales. No es que una, sino que las 2 vibraciones pueden ser para ambos. Bien. Veamos, entonces, la distancia del CO en el puente, bien, en el puente, fíjense, es mayor a la del CO terminal. Claro, porque en el puente, si recibe más retrodonación, el orden de enlace disminuye. La distancia tiende a aumentar, 1.2. Mientras que en el terminal, que recibe menos retrodonación, enlace carbono-oxígeno más fuerte, distancia menor. Bien. ¿Qué más estamos observando? Si hacemos un rastreo a través de la resonancia magnética nuclear, pues vamos a encontrar también una diferencia entre el carbono terminal y el carbono puente. En este caso, el carbono terminal presenta una frecuencia de vibración mucho mayor, 203, versus la del carbonilo puente. Muy bien. Además, bueno, destacamos que aquí es un puente simétrico, ¿no? Centrado. Veamos por este lado. Aquí tenemos un clúster con 4 centros metálicos de hierro, y fíjense, es similar a lo que habíamos visto con el cobalto hace un momento. Los hierros se ubican en los vértices de un tetraedro. ¿Sí? Allí están los vértices de un tetraedro y en cada vértice encontramos al átomo de hierro. Tenemos que cada hierro está enlazado a un ciclopentadienilo y está enlazado a un carbonilo puente de tipo triple. Todos son triples, ¿verdad? Estamos viendo que todos son triples. A ver, realicen el conteo para el hierro, por favor. Profesora, una duda. Con respecto a los datos espectroscópicos de RMN, si tendría una mayor retrodonación, ¿no tendría un mayor desplazamiento el carbono? Mayor retrodonación, mayor desplazamiento. Claro, ya, tú te refieres a la tabla que vimos anteriormente. Claro. Claro, en ese caso estábamos considerando, sí, efectivamente, si comparábamos distintos carbonilos metálicos, ¿no? Pero no estábamos considerando, estábamos comparando solamente terminales versus terminales, ¿sí? Pero en este caso estamos considerando para un mismo complejo. No podemos comparar en ese sentido 2 complejos diferentes. Tenemos que comparar con referencia a uno mismo, a la diferencia de sus mismos grupos CO. Porque si comparo con... en el otro caso, para no retroceder, porque está bien, bastante atrás, teníamos la misma configuración electrónica, pero variábamos de centro metálico y algunos eran catiónicos, otros eran aniónicos y otros eran neutros, ¿verdad? Y el que tenía mayor carga negativa, pues experimentaba mayor retrodonación y la frecuencia y el desplazamiento efectivamente era mayor. Sí, sí, cierto. Cierto. Cierto, tienes razón. Puede ser que haya un error, sí, tienes razón. No me había fijado en este detalle. Ya voy a buscarlo porque sí tienes razón, Roy. Ya, pero ahora no lo voy a buscar, tengo que buscar directamente el mismo complejo para comparar la información. Ya, vamos a dejar esto aquí con un asterisco, ¿no? Para aclarar esta duda. Bien, ¿realizan el conteo, por favor, para los átomos de hierro? 18. 18, ok, entonces nuevamente tenemos 18 electrones para cada centro metálico. Estamos experimentando
mayor retrodonación. En este caso todos reciben lo mismo, fíjense a diferencia del anterior, aquí todos reciben igual porque los 4 carbonilos son totalmente equivalentes. Y si son equivalentes, pues observamos, fíjense, una sola frecuencia de vibración. Ya no observamos 2 ni 3, una sola. Y es mucho menor en comparación a la que hemos detectado aquí. Justamente porque tenemos un puente triple. Bien. Para este complejo de rutenio, a ver, cuéntenle también sus electrones. Aquí sí hay diferencia porque tenemos 3 carbonilos terminales y tenemos un carbonilo que es puente triple. Y aquí sí hay diferencia, fíjense. 2100, 2070, 2032, 2011, y acá hay unos valores más bajos, 1743. Profesora, ¿Sí? si el anterior sale 18, porque está contento, sale 19. ¿De cuál Sí, me estás profesora. hablando, Bruno? ¿Del rutenio? Del No, hierro, del hierro. Sale 19. 19 sale sale. 19. ¿Sale 19? 18, Sí. muchacho. A ver, Ahí Jaime, díctanos. Ah, ya son 8 del hierro, Ya, 5 del ciclopentadienilo. ok. Son 3 enlaces hierro-hierro, ¿no? Uh-huh. Y 2 de los carbonilos. ¿Y 2 de los carbonilos? Sí, serían 3 de carbonilo, profesora. pero Hay cada 3, uno... mira. Pero Sí, tienen son que mirar su tabla. Como triple, ¿cuánto dona? 2 tercios, ¿no? De una profesora cada uno. Ah, bueno, si lo vemos de manera práctica, considerando que son equitativos, decimos cada uno dona 2. Si tenemos 3 centros metálicos, podríamos decir 2 tercios. 2 tercios por 3 me daría 2. Sí, Pero hay 3, profesora, hay 3 puentes triples. por eso, mira, cada uno dona 2 tercios. ¿Está bien? Ya. ¿Cuántos son? Son 3 puentes por 3. ¿Cuánto te da? 2. Ah, ¿Sí? ¿Está bien? sí, profesora, ya vi ya el Ah, ya. Sí, gracias. profesor. Ajá, ya no hay problema, ¿sí? Y si no, recurren a su tablita, no hay problema también. Ya, entonces, puentes dobles del CO, ya vamos a ponerle así un puente doble. Son 3 puentes dobles, 2 electrones, ¿no? 18. Sí, tiene razón, Jaime. Uh-huh. Bien. Muy bien. Sí, de manera práctica uno lo puede entender así mucho más rápido. Bien, entonces aquí estamos observando uno que es puente triple y estamos viendo un descenso en la frecuencia de vibración. Definitivamente esta tiene que estar relacionada con el puente. Ahora, fíjense que aquí tenemos una estructura bastante tensionada, ¿no? Porque tenemos la unión de los centros metálicos es una estructura trigonal bastante tensa. Por otra parte tenemos el puente carbonilo y tenemos un puente con una mina. Entonces es una estructura bastante tensionada, así que estos tres ligandos CO definitivamente no van a ser iguales, nos van a dar una frecuencia distinta. Por eso es que vemos variación en las frecuencias de vibración. No es una única frecuencia de vibración, ¿sí? Muy bien, ya estamos casi en la hora. Y aquí vemos otros ejemplos de estructuras de puente triple, ¿no?
Aquí vemos estructuras simétricas, asimétricas. Bien, esto es más que todo para observar. A esa estructura de puente cuádruple se le llama compuesto mariposa porque pareciera que es una mariposa. Fíjense, este es el cuerpo de la mariposa, sus dos alitas. Aquí está una alita, otra alita, es como si estuviera con las alas hacia arriba, ¿no? Plegada. Bien, aquí hay otro ejemplo. Ya, pero denme un minutito. Ya, un segundo. Ya hasta aquí. Vamos a detener la grabación.